La vida en Valencia transcurría con una monotonía que me resultaba cada vez más pesada. Las tardes de verano se alargaban y la feria de julio se acercaba, pero el bullicio de las fiestas no lograba despertar en mí la alegría que solía sentir. Mi esposo, Javier, estaba siempre ocupado con su trabajo. Las conversaciones se limitaban a lo esencial: qué hacer para la cena, cómo iban los niños, los planes para el fin de semana. La conexión que había creído eterna se desvanecía poco a poco, y yo me encontraba atrapada en un ciclo de rutina y soledad. Recordaba los días en que la risa llenaba nuestra casa, cuando las noches eran largas y llenas de promesas. Ahora, la casa parecía un eco de lo que alguna vez fue. Me esforzaba por mantener todo en orden: los niños, las tareas del hogar y las visitas familiares. Pero en el fondo anhelaba algo más, deseaba atención y cariño. Esa sensación de vacío se hacía más presente cada día. Una tarde, mientras preparaba una paella para cenar, mi hijastro Lucas entró en la cocina. Tenía 19 años y una energía juvenil que contrastaba con mi cansancio. Era un chico amable, siempre había sido así. Se ofreció a ayudarme con los ingredientes y comenzamos a charlar sobre cosas triviales: su universidad, sus amigos. Sin embargo, había algo en su mirada que me hizo sentir incómoda. ¿Te gustaría un masaje?, sugirió de repente. He aprendido algunas técnicas relajantes. Reí suavemente sin saber si hablaba en serio o bromeaba. Pero al mirarlo a los ojos vi una chispa de sinceridad y curiosidad. Después de un momento titubeante acepté su oferta. No tenía nada que perder. Quizás solo unos minutos de relajación me ayudarían a escapar del peso de mi vida cotidiana. Nos trasladamos al salón, donde había una mesa plegable para masajes que Lucas había traído hace poco. Mientras él preparaba todo, sentí como mi corazón latía más rápido ante la idea de estar sola con él en ese ambiente íntimo. A medida que comenzó a aplicar presión sobre mis hombros cansados, cerré los ojos y dejé escapar un suspiro. El roce de sus manos era inesperadamente reconfortante. Me sentí transportada a otro lugar donde las preocupaciones no existían. Sin embargo, también surgieron pensamientos inquietantes. ¿Qué estaba haciendo? Era solo un masaje, pero la conexión entre nosotros parecía ir más allá del simple acto físico. De repente escuché el sonido familiar de la puerta principal abriéndose. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de que Javier regresaba antes de lo esperado. «Hola», anunció él desde el pasillo. «¿Qué está pasando aquí?». La tensión llenó el aire mientras Lucas retiraba rápidamente sus manos y yo me enderezaba sobre la mesa como si hubiese sido sorprendida en plena falta. Javier apareció en el umbral del salón con una expresión confundida pero curiosa. «Solo le estaba dando un masaje a tu madre», explicó Lucas con una sonrisa nerviosa. «Ella parece estar estresada por todo lo que ha estado haciendo últimamente». Javier frunció el ceño mientras evaluaba la situación. La atmósfera se tornó incómoda. Podía sentir cómo mi rostro se sonrojaba por la vergüenza y el miedo a ser malinterpretada. «No sabía que necesitabas eso», dijo Javier finalmente. «Tal vez debería haber estado más presente para ayudarte». Las palabras resonaron en mí como un eco doloroso. Sabía que era cierto. Había estado buscando atención y cariño donde no debía encontrarlos. Lucas se levantó rápidamente para limpiar todo antes de que su padre pudiera sospechar algo más profundo entre nosotros dos. Mientras tanto, yo intenté recobrarme del sobresalto inicial. Debía actuar normal aunque mi mente estuviera llena de confusión. «No te preocupes», respondí tratando de sonar despreocupada. «Solo fue un momento para relajarme un poco después del día tan largo». Javier asintió lentamente, pero aún parecía inquieto por lo sucedido. Después de esa tarde extraña, las cosas volvieron lentamente a su rutina habitual. Sin embargo, algo había cambiado dentro de mí. El roce inesperado del masaje continuó resonando en mis pensamientos incluso cuando intenté olvidarlo entre las tareas diarias y las responsabilidades familiares. Pasaron unos días antes de que volviera a cruzarme con Lucas a solas nuevamente. Cada encuentro era tenso pero cargado con una electricidad innegable entre nosotros dos. Los momentos compartidos parecían tener un sabor diferente ahora. Incluso nuestras miradas parecían comunicarse sin palabras.
A pesar del miedo y la culpa que comenzaban a formarse dentro de mí como sombras persistentes tras cada interacción casual con él, no podía evitar sentirme viva cuando estaba cerca de Lucas. La atracción crecía silenciosamente como una planta resistente abriéndose paso entre las grietas del concreto emocional donde había estado atrapada durante años. Pero sabía que este camino era peligroso, mis deseos chocaban contra mis lealtades familiares y mis responsabilidades como madre y esposa. Cada día era una lucha interna entre lo correcto y lo deseado mientras trataba desesperadamente de encontrar claridad entre mis sentimientos contradictorios. Y así continué navegando esta compleja red emocional sin entender realmente hacia dónde me llevarían esos caminos intrincados ni qué decisiones tomaría cuando llegara el momento crucial. La tensión en el aire era palpable mientras el masaje proseguía. Mis pensamientos se deslizaban entre la necesidad de conexión y la culpa que me ahogaba. Aquella mirada intensa que compartimos, un instante congelado en el tiempo, me hizo dudar de todo lo que había considerado correcto. ¿Era posible que este deseo oculto pudiera encontrar un camino hacia la luz? A medida que sus manos trabajaban sobre mis hombros, cada caricia parecía encender una chispa dentro de mí. Recordaba las noches en las que mi esposo, cansado de su jornada laboral, apenas me prestaba atención. La monotonía se había instalado en nuestra relación como un visitante no deseado. La feria de julio estaba a la vuelta de la esquina, y los aromas de la paella flotaban en el aire, pero mi corazón anhelaba algo diferente. ¿Te sientes bien?, preguntó él con una voz suave, rompiendo el silencio que se había vuelto pesado entre nosotros. Su tono era genuino, no había rastro de malicia, solo una preocupación sincera. Sí, respondí casi automáticamente, pero mis palabras parecían vacías. En ese momento una parte de mí deseaba gritarle todo lo que estaba sintiendo, mientras otra luchaba por mantener el control. Las manos de mi hijastro continuaron su danza sobre mi piel, y cada movimiento despertaba recuerdos lejanos de pasión y deseo. Pensé en cómo me había sentido cuando nos conocimos por primera vez, su juventud contrastaba con mi propia experiencia y añoranza. Ahora esa conexión se transformaba lentamente en algo más complicado. De repente un impulso irrefrenable me llevó a mirarlo a los ojos. Esa mirada profunda parecía contener un océano de emociones no expresadas. Las barreras que había construido empezaron a desmoronarse lentamente ante la intensidad del momento. Era como si todo lo demás desapareciera, solo existíamos nosotros dos en esa habitación. Fue entonces cuando ocurrió, nos besamos. Un acto impulsivo que no podría haber anticipado ni en mis sueños más salvajes. Nuestros labios se encontraron con una suavidad inesperada, como si hubieran estado destinados a unirse desde el principio. La culpa se desvaneció momentáneamente, reemplazada por una oleada de deseo y conexión. El beso fue breve pero electrizante, nuestras bocas se separaron rápidamente como si temiésemos ser descubiertos. Miré hacia abajo sintiendo las mejillas arderme por la vergüenza y la emoción al mismo tiempo. No deberíamos haber hecho eso, murmuré casi sin aliento. Él asintió lentamente, sus ojos reflejando tanto confusión como anhelo. Lo sé, respondió con voz temblorosa. Pero había algo más detrás de sus palabras, una chispa de deseo latente aún permanecía entre nosotros. Intenté reorientar mis pensamientos hacia lo práctico. Esto es un error. Pero incluso mientras decía eso, sabía que mis sentimientos eran más complicados de lo que quería admitir. La atracción hacia él crecía como una sombra oscura detrás de mi vida cotidiana. El masaje continuó en silencio incómodo después del beso, ambos parecíamos atrapados entre dos mundos, el familiar y seguro del matrimonio y el desconocido pero emocionante del deseo prohibido. Mis manos temblaban ligeramente mientras trataba de relajarme nuevamente bajo sus dedos hábiles. Afuera, los sonidos festivos de Valencia comenzaban a resonar con fuerza. La feria prometía diversión y alegría para muchos, pero para mí solo era un recordatorio del vacío emocional que experimentaba día tras día en casa con mi esposo. Cuando finalmente terminó el masaje, me senté erguida en la cama mientras él se apartaba un poco para darme espacio. ¿Qué haremos ahora?, preguntó con cautela. No lo sé, respondí sinceramente mientras intentaba procesar lo sucedido. El miedo a perderlo todo comenzaba a apoderarse de mí nuevamente, cada decisión tendría consecuencias dolorosas.
Quizás deberíamos hablar sobre esto, sugirió él con voz suave pero firme. Sí, tal vez sea lo mejor, admití, aunque sabía que hablar significaría enfrentar mis propios deseos y temores más profundos. En ese momento decidí dar un paso atrás y evaluar lo que realmente quería. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre mis responsabilidades familiares y este nuevo sentimiento? La confusión reinaba en mi mente mientras pensaba en cómo manejar esta situación sin herir a nadie más. Al salir del cuarto aquel día, sentí como si hubiera cruzado una línea invisible e irreversible. La relación con mi hijastro ya no sería la misma, algo había cambiado para siempre entre nosotros. La noche llegó rápidamente mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo valenciano desde lejos, las luces brillantes reflejaban mis pensamientos agitados sobre lo sucedido durante el masaje. El ambiente festivo contrastaba fuertemente con la tormenta emocional dentro de mí. Decidí preparar una cena especial para mi esposo, quizás eso ayudaría a restablecer algo del cariño perdido entre nosotros. Mientras cocinaba paella siguiendo las recetas familiares transmitidas por generaciones, intenté concentrarme en las tareas cotidianas que solían brindarme satisfacción simple, picar cebollas frescas y revolver arroz dorado al sol. Sin embargo, cada vez que escuchaba su risa desde otra habitación o veía su rostro cansado al final del día, recordaba cómo me sentía perdida entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor familiar y otro lleno del deseo prohibido e inalcanzable por parte del hijastro. Esa noche cenamos juntos bajo luces tenues, él hablaba sobre su trabajo mientras yo sonreía forzadamente intentando mantener las apariencias adecuadas para nuestra vida juntos. Pero incluso durante esos momentos compartidos sentía como mis pensamientos vagaban hacia aquel instante robado durante el masaje. La tensión seguía creciendo dentro de mí como una olla a presión lista para estallar. Sabía que debía tomar decisiones pronto antes que esta situación se volviera insostenible o dañina para todos nosotros involucrados. Mientras lavábamos los platos juntos después de cenar, noté cómo nuestras manos se rozaron brevemente creando otra chispa momentánea entre nosotros dos. Era solo un toque casual pero suficiente para recordar todo lo prohibido e intenso que habíamos compartido recientemente. En ese instante comprendí cuán complicado sería seguir adelante sin enfrentar aquello que estaba surgiendo tan intensamente dentro mío. La cena transcurrió en un ambiente tenso, las risas y la conversación superficial apenas ocultaban la tormenta que se gestaba en mi interior. Mi esposo hablaba sobre su día, pero mis pensamientos se centraban en el instante en que nuestras manos se rozaron mientras lavábamos los platos. Esa chispa, aunque fugaz, había encendido una llama que no podía ignorar. Después de la cena, decidí salir a dar un paseo por el barrio. Valencia lucía hermosa esa noche, las luces de la feria de julio iluminaban las calles y el aroma a paella recién hecha flotaba en el aire. Sin embargo, mi mente estaba lejos de la festividad. Cada paso que daba resonaba como un eco de mis dudas y deseos reprimidos. No podía dejar de pensar en él, en su mirada intensa y en cómo me hacía sentir viva nuevamente. Al llegar al parque me senté en un banco solitario. La brisa marina acariciaba mi rostro y me hizo recordar aquellos momentos compartidos con mi hijastro durante el masaje. La conexión que habíamos sentido era innegable, y cada vez que recordaba su toque, una parte de mí anhelaba más. Pero también había una voz interior que me advertía sobre los peligros de seguir adelante. De pronto escuché su voz detrás de mí. ¿Te puedo acompañar?, preguntó acercándose con cautela. Su presencia era a la vez reconfortante y perturbadora, no sabía si alegrarme o sentirme atrapada. Claro, respondí con un hilo de voz, intentando mantener la compostura. Nos sentamos juntos, el silencio entre nosotros era pesado pero cargado de significado. Miré hacia el horizonte donde las luces brillaban como estrellas caídas, preguntándome si alguna vez podría encontrar claridad entre mis sentimientos contradictorios. Me alegra verte, dijo él finalmente rompiendo el silencio. Yo también, contesté mientras sentía como mi corazón latía con fuerza al estar tan cerca de él. Las palabras parecían fluir con facilidad entre nosotros esa noche, compartimos risas y recuerdos lejanos. Pero bajo esa superficie tranquila había una corriente subterránea que amenazaba con arrastrarnos a ambos hacia lo desconocido. ¿Te gustaría salir a cenar algún día?, sugirió él con timidez. Su mirada buscaba la mía como si temiera mi respuesta.
Un torbellino de emociones me invadió, la emoción por ser deseada nuevamente chocaba contra el remordimiento por traicionar a mi esposo. Sin embargo, algo dentro de mí anhelaba esa conexión, era como si cada palabra suya fuera un imán atrayéndome más hacia él. Quizás, murmuré sin comprometerme del todo. La conversación continuó fluyendo mientras caminábamos por el parque iluminado por las farolas, sin embargo, cada risa parecía ser una invitación a cruzar líneas que nunca debí haber considerado. La atracción crecía entre nosotros como una sombra al atardecer, inevitable e imponente. Finalmente llegamos a un pequeño restaurante donde decidimos cenar al aire libre. La comida era deliciosa, saboreamos tapas típicas mientras charlábamos sobre trivialidades, pero yo sabía que lo importante estaba bajo la superficie esperando ser descubierto. A medida que avanzábamos en la cena, nuestras miradas se encontraban con frecuencia y cada vez era más difícil ignorar lo evidente, había algo más profundo entre nosotros que solo complicidad familiar. El ambiente festivo del lugar parecía desvanecerse mientras nos concentrábamos uno en el otro. Cuando finalmente llegamos al postre, él tomó mi mano suavemente sobre la mesa. No puedo dejar de pensar en ti, confesó mirando profundamente mis ojos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo ante sus palabras, ese momento parecía suspendido en el tiempo y el espacio se encogió hasta quedar solo nosotros dos rodeados por una burbuja invisible. Yo también he estado pensando, comencé a decir antes de ser interrumpida por su impulso repentino. Nuestros labios se encontraron en un instante fugaz pero electrizante, fue un beso lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos. El mundo exterior desapareció mientras ese beso sellaba nuestra conexión prohibida. De repente me encontré atrapada entre dos realidades, la vida que había construido junto a mi esposo y este nuevo deseo ardiente por alguien tan cercano pero tan prohibido al mismo tiempo. Mi corazón latía desbocado ante lo inesperado y lo peligroso del momento, sabía que esto cambiaría todo para siempre. Cuando nos separamos, ambos respiramos profundamente como si hubiéramos emergido del agua tras haber estado sumergidos demasiado tiempo. Un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros mientras procesábamos lo sucedido. No sé qué hacer ahora, dije finalmente sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Él miró hacia abajo antes de responder, no quiero presionarte, pero no puedo evitarlo. Sus palabras eran sinceras y vulnerables, eso solo aumentó mi confusión interna. El resto de la cena pasó rápidamente envuelto en murmullos nerviosos y miradas furtivas. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea sin retorno, pero aún así permanecimos juntos hasta tarde hablando sobre sueños perdidos y anhelos ocultos. Al final nos despedimos frente al restaurante bajo las luces parpadeantes del verano Valencia. Yo sabía que debía regresar pronto a casa antes que mi esposo comenzara a preocuparse por mí o sospechara algo raro. Mientras caminaba hacia casa reflexioné sobre todo lo ocurrido esa noche. Había abierto una puerta hacia algo desconocido e incierto pero increíblemente emocionante al mismo tiempo. Una parte mía quería cerrar esa puerta rápidamente para proteger lo poco que quedaba intacto en mi vida familiar, otra parte anhelaba explorar este nuevo camino lleno de posibilidades prohibidas. La presión aumentó dentro mío como si estuviera equilibrando dos mundos opuestos, amor familiar versus deseo personal descontrolado. ¿Qué haría ahora? Caminé por las calles de Valencia, el aire cálido de la noche envolvía mis pensamientos. La feria de julio estaba en pleno apogeo, y los aromas a paella se mezclaban con las risas y la música que resonaban en cada rincón. Sin embargo, todo eso me parecía distante, como si estuviera observando desde un lugar ajeno. La confusión y el deseo se entrelazaban en mi mente, empujándome a tomar decisiones que jamás imaginé. Busqué un lugar tranquilo para hablar con él. Necesitaba entender lo que había sucedido entre nosotros, pero el miedo a lo desconocido me paralizaba. En el fondo sabía que había cruzado una línea, y no podía dar marcha atrás. Cuando finalmente lo encontré, su mirada reflejaba la misma mezcla de emociones que yo sentía. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz era un susurro cargado de incertidumbre. No lo sé, respondí honestamente sintiendo como el peso de nuestras decisiones comenzaba a aplastarme. La presión de mantener nuestro secreto era abrumadora. A medida que hablábamos, la atracción entre nosotros se hacía más palpable.
No podía ignorar los latidos acelerados de mi corazón ni la forma en que su presencia encendía algo dentro de mí. Mientras discutíamos sobre lo que significaba nuestra conexión, recordé a mi esposo. Su ausencia se sentía como un eco en mi vida, siempre ocupado con su trabajo y distante emocionalmente. La falta de atención que tanto anhelaba me había llevado a este punto crítico. Pasamos la noche juntos, fue una frase que flotó entre nosotros sin ser pronunciada, pero ambos sabíamos que era inevitable. Decidimos encontrarnos al día siguiente en un bar local, donde el bullicio podría ocultar nuestras miradas furtivas y murmullos temerosos. El lugar estaba lleno de gente disfrutando del ambiente festivo, risas y conversaciones llenaban el aire mientras yo intentaba concentrarme en él y no en las sombras del pasado. ¿Y si alguien nos ve?, pregunté mientras tomaba un sorbo de mi bebida. Es un riesgo que debemos asumir, contestó él con determinación. La tensión aumentó cuando nuestras manos se rozaron sobre la mesa, ese simple contacto encendió una chispa incontrolable entre nosotros. La idea de ser descubiertos me aterrorizaba, pero al mismo tiempo, esa adrenalina era intoxicante. Las luces del bar parpadeaban como si celebraran nuestra transgresión. A medida que avanzaba la noche nos perdimos en una conversación profunda sobre nuestros sueños y deseos reprimidos. Hablamos sobre cómo nuestras vidas habían tomado caminos inesperados y cómo cada uno anhelaba algo más significativo. Era como si cada palabra pronunciada nos acercara más al abismo del cual no había retorno. ¿Qué quieres realmente?, le pregunté al final de una larga charla. Quiero saber si esto es real o solo una ilusión, respondió con sinceridad. Esa pregunta resonó en mí, ¿qué era lo real? ¿Era esta conexión genuina o simplemente un escape temporal? Mis pensamientos estaban llenos de dudas mientras miraba por la ventana hacia las luces titilantes del festival afuera. La noche avanzó y decidimos salir a caminar por las calles iluminadas por las decoraciones festivas. Las risas y los gritos festivos nos rodeaban como un manto cálido, pero yo sentía que estábamos atrapados en nuestra propia burbuja secreta. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo. Nos detuvimos frente a una fuente iluminada, el agua danzaba al ritmo del viento suave de la noche valenciana. Este momento es perfecto, dije casi sin pensar mientras contemplábamos juntos el espectáculo acuático. Él se volvió hacia mí con una intensidad que me hizo olvidar todo lo demás, no quiero perder esto. Esa declaración hizo eco dentro de mí, sabía que este encuentro traería consecuencias difíciles de manejar. Los días siguientes fueron una mezcla caótica de emociones contradictorias, momentos robados juntos llenos de risas intercalados con instantes cargados de culpa cuando recordaba a mi esposo esperando en casa. Cada encuentro se volvía más complicado, cada beso robado se sentía como una traición mayor. Un día decidí invitarlo a casa cuando sabía que mi esposo estaría fuera por trabajo durante unas horas más largas de lo habitual. La idea me llenó tanto de emoción como de miedo, sabía que cruzar ese umbral significaría profundizar aún más nuestra conexión prohibida. Cuando llegó, la tensión en el aire era palpable, ambos éramos conscientes del riesgo que corríamos pero no podíamos resistirnos a ello. En ese momento no había espacio para dudas ni arrepentimientos, solo existíamos nosotros dos en ese pequeño mundo creado por nuestros deseos compartidos. Mientras estábamos juntos en casa, el tiempo parecía detenerse, cada risa resonante se convertía en un eco significativo para ambos. Pero también había momentos silenciosos donde las palabras no eran necesarias, nuestras miradas decían más que cualquier frase podría expresar. Sin embargo, esa serenidad fue interrumpida por la realidad cuando escuchamos el sonido familiar del coche estacionándose afuera. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de lo arriesgado que era todo esto, teníamos poco tiempo antes de ser descubiertos. Debemos irnos, le susurré apresurada mientras sentía como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas nuevamente. Salimos rápidamente por la puerta trasera para evitar ser vistos, pero aunque logré escapar físicamente esa vez, las emociones seguían atormentándome internamente. Sabía muy bien que nada podía permanecer oculto para siempre y cada vez me sentía más atrapada entre dos mundos irreconciliables, amor familiar versus deseo personal descontrolado. La presión aumentó dentro mío como si estuviera equilibrando dos mundos opuestos. ¿Qué haría ahora?
La mañana siguiente el sol entraba a raudales por la ventana de mi habitación. El aroma de la paella que mi esposo preparaba en la cocina se mezclaba con el aire fresco de Valencia, recordándome la vida que llevaba. Pero en mi interior, una tormenta se desataba. La imagen de mi hijastro, su mirada intensa y el roce de sus manos durante aquel masaje, no me dejaban en paz. La confusión me invadía y cada vez era más difícil ignorar lo que había comenzado como un simple deseo de atención. Mientras desayunábamos, noté que mi esposo me observaba con una intensidad inusual. ¿Te pasa algo?, preguntó, su tono lleno de preocupación. Intenté sonreír y desviar la conversación hacia temas triviales, pero su mirada persistente me incomodaba. Nada, solo un poco cansada, respondí sintiendo como mi corazón latía más rápido al pensar en lo que había sucedido entre su hijo y yo. Después del desayuno, decidí enviarle un mensaje a mi hijastro. Era un acto impulsivo, quería saber cómo se sentía después de lo ocurrido. Las palabras fluyeron con facilidad. ¿Podemos hablar? Necesito aclarar algunas cosas. La respuesta llegó casi al instante. Sí, claro. ¿Dónde? Elegí un café tranquilo cerca del mar, un lugar donde podríamos hablar sin ser interrumpidos. Al llegar al café, el sonido de las olas y el bullicio de la feria de julio creaban un ambiente festivo que contrastaba con mis pensamientos oscuros. Cuando lo vi acercarse, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción. Su sonrisa era cálida y familiar, pero había algo en su mirada que me decía que ambos sabíamos lo que estaba en juego. ¿Qué querías aclarar?, preguntó mientras nos sentábamos en una mesa apartada. Podía sentir el peso de sus palabras antes incluso de haberlas pronunciado. No estoy segura, respondí honestamente. Todo ha sido tan confuso desde aquella noche. Él inclinó la cabeza ligeramente y sus ojos se oscurecieron con una mezcla de deseo y vulnerabilidad. Yo también he estado pensando en eso, admitió. El aire entre nosotros se cargó con una tensión palpable, como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. Lo que pasó, no debería haber pasado, continué, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin romper las reglas no escritas de nuestra relación familiar. Pero no puedo evitarlo. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras ambos procesábamos nuestras emociones. Fue entonces cuando decidió romper ese silencio. ¿Y si no tenemos que evitarlo? Sus palabras resonaron dentro mío como un eco profundo, había tanto anhelo detrás de ellas que casi podía tocarlo. No sé si puedo seguir así, respondí finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. Mi esposo. No terminé la frase, sabía que él entendía perfectamente a quién me refería. Tu esposo está distraído, dijo él suavemente como si intentara consolarme o quizás convencerme para dar un paso más allá del abismo emocional en el que nos encontrábamos atrapados. Mereces ser feliz. Esas palabras resonaron en mí como una campana lejana llamando a la reflexión profunda sobre mis deseos reprimidos y mis responsabilidades familiares. Pero justo cuando comenzaba a abrirme a la idea del futuro juntos, mi teléfono vibró sobre la mesa interrumpiendo nuestro momento frágil. Era un mensaje anónimo, sé lo que estás haciendo. La sangre se me heló al leer esas palabras, cada letra parecía cargar consigo el peso del secreto más oscuro que había estado guardando. Miré a mi hijastro con preocupación, su rostro reflejaba confusión e inquietud. No puede ser, murmuré mientras intentaba procesar la amenaza implícita en ese mensaje frío y directo. ¿Qué pasa?, preguntó él rápidamente acercándose más a mí como si pudiera protegerme simplemente estando cerca. Recibí este mensaje, respondí mientras le mostraba la pantalla del teléfono temblorosa por los nervios. Sus ojos se ampliaron al leerlo y comprendí instantáneamente que ambos éramos vulnerables ahora más que nunca. No podemos dejar esto así, dijo él con firmeza después de unos momentos llenos de tensión silenciosa. Necesitamos hablar sobre esto, sobre nosotros. El miedo comenzó a apoderarse de mí nuevamente, sabía muy bien las consecuencias potenciales si alguien descubría nuestra relación secreta. Pero también comprendía que seguir ocultándolo podría ser aún más peligroso para todos nosotros. Sí, asentí lentamente mientras luchaba contra las emociones contradictorias dentro mío.
Había algo liberador en reconocerlo abiertamente, sin embargo, eso también significaba aceptar los riesgos involucrados. ¿Qué haremos ahora?, pregunté finalmente sintiéndome perdida entre dos caminos igualmente inciertos, continuar este juego arriesgado o poner fin a todo antes de perderlo todo. Él tomó mis manos entre las suyas, el contacto fue electrizante pero también aterrador al mismo tiempo. Debemos ser sinceros contigo misma primero, sugirió con voz suave pero decidida. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras reflexionaba sobre sus palabras. ¿Realmente podría ser honesta conmigo misma? En ese momento crucial estaba claro que debía enfrentar mis propios sentimientos antes de decidir qué hacer con nuestra relación prohibida. La conversación continuó fluyendo entre nosotros como un río caudaloso lleno de emociones encontradas. Ambos sabíamos que cada palabra podía llevarnos hacia destinos impredecibles e irreversibles. Sin embargo, conforme avanzábamos hacia esa verdad compartida sobre nuestro afecto mutuo y los peligros inminentes por delante, no podía evitar pensar en lo inevitable. Tarde o temprano alguien descubriría nuestro secreto, ¿y entonces qué pasaría? La tensión en el aire era palpable. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, proyectando sombras largas sobre el suelo. Mi esposo, al entrar a la habitación, no solo interrumpió nuestra conversación, también rompió una burbuja que había comenzado a formarse entre mi hijastro y yo. Su mirada se detuvo en nosotros y un silencio incómodo se instaló. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz grave resonando en la habitación. La pregunta colgaba en el aire como una espada de Damocles. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para desviar su atención. No es nada, solo estábamos hablando sobre la feria, respondí, tratando de que sonara natural. Pero sabía que era una respuesta débil, la tensión entre mi hijastro y yo era evidente. ¿La feria? No deberías estar más interesada en lo que pasa en casa, replicó él con un tono de reproche. La ironía de su comentario no pasó desapercibida para mí. Mientras él intentaba recuperar el control de la situación, yo me debatía entre dos mundos, el hogar familiar y la chispa inesperada que había encendido mi relación con su hijo. Mi hijastro mantuvo la mirada baja, como si las palabras pudieran traicionar sus pensamientos. La incomodidad era insoportable, sentía que cada segundo pasaba como una eternidad. Finalmente mi esposo decidió romper el silencio nuevamente. Si no hay nada más que discutir, creo que es hora de cenar, dijo girándose hacia la puerta sin esperar respuesta. Su actitud me dejó con un nudo en el estómago, sabía que algo había cambiado entre nosotros tres. A medida que cenábamos, las conversaciones familiares habituales se sintieron forzadas y superficiales. Las risas eran escasas y los silencios largos. Intenté concentrarme en la paella humeante frente a mí, en los sabores familiares que solían traerme consuelo. Pero incluso esos sabores estaban manchados por la confusión emocional que me embargaba. Después de la cena, encontramos un momento a solas en el jardín. Las luces del patio creaban un ambiente acogedor, pero no podía escapar de la sombra de lo ocurrido antes. Lo siento por lo de antes, le dije a mi hijastro mientras miraba hacia el horizonte marino. No es tu culpa, respondió él con una voz casi inaudible. Pero esto no puede seguir así. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar sus palabras. Era cierto, había llegado un punto crítico donde nuestras decisiones podrían tener consecuencias irreversibles para todos nosotros. ¿Qué quieres decir?, cuestioné, sintiendo cómo cada palabra se convertía en un peso sobre mis hombros. Él hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para expresar lo que ambos sabíamos, nuestra conexión era peligrosa y apasionante al mismo tiempo. Debemos elegir, dijo finalmente. Sus palabras resonaron en mi mente mientras recordaba los momentos compartidos, los masajes furtivos donde todo parecía posible y nuestras conversaciones llenas de promesas ocultas. Pero ahora estaban amenazadas por esta nueva realidad. ¿Y si no podemos elegir?, murmuré casi para mí misma. Entonces nos perderemos, contestó él con sinceridad desgarradora. El eco de sus palabras me llevó a reflexionar sobre lo que realmente estaba en juego. Mi matrimonio y el vínculo especial que había comenzado a formar con él eran dos mundos opuestos e irreconciliables.
Al día siguiente decidí enfrentar mis sentimientos con más claridad. Me dirigí al mercado local para comprar ingredientes frescos para una paella tradicional. Quería hacer algo especial para mi esposo y demostrarle que aún había amor entre nosotros. Mientras caminaba entre los puestos coloridos llenos de productos frescos y especias aromáticas, traté de ahogar mis pensamientos conflictivos bajo el bullicio del mercado valenciano. Sin embargo, cada vez que veía un par de manos trabajando juntas o escuchaba risas familiares alrededor mío, sentía un vacío creciente dentro de mí. La feria estaba a solo unos días y las celebraciones estaban por comenzar. El ambiente festivo contrastaba con el torbellino emocional en mi interior. Esa tarde decidí hablar con mi esposo sobre cómo me sentía respecto a nuestra relación actual. Nos sentamos juntos después de cenar bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano. Necesitamos hablar, comencé con cautela. Él asintió lentamente, su expresión seria reflejando preocupación pero también una pizca de curiosidad por saber qué tenía yo en mente. Últimamente he sentido que nos estamos distanciando, continué sin rodeos. Siento que hemos perdido algo importante. Yo también lo siento, admitió él finalmente, sus ojos fijos en los míos como si buscara respuestas allí mismo. Las palabras fluyeron entre nosotros mientras hablábamos sobre nuestras rutinas diarias y cómo habíamos dejado escapar momentos valiosos juntos por culpa del trabajo y las responsabilidades familiares. Sin embargo, incluso mientras hablábamos sobre nuestro amor perdido, sabía que había otro secreto acechando detrás de nuestras sonrisas forzadas. Mis sentimientos hacia su hijo seguían presentes e intensos. La conversación terminó sin resolver nada realmente. Ambos regresamos a nuestros mundos separados esa noche, él al sofá donde solía ver televisión hasta tarde y yo a nuestra habitación donde los ecos del pasado aún resonaban fuertemente. En medio del silencio nocturno me encontré pensando nuevamente en esa elección inevitable entre dos amores, uno seguro pero monótono y otro arriesgado pero lleno de pasión prohibida. El día siguiente llegó cargado de incertidumbre cuando recibí una llamada inesperada del hijastro pidiéndome vernos antes del almuerzo para discutir algo importante. El tono urgente en su voz hizo que mi corazón se acelerara nuevamente. ¿Qué más podría suceder? Cuando llegué al lugar acordado, un pequeño café cerca del puerto, su rostro reflejaba inquietud e impaciencia mientras esperaba ansioso por mí. Al sentarnos juntos frente a dos cafés humeantes comenzó a hablar rápidamente sobre sus planes futuros e ilusiones personales lejos del hogar familiar. Parecía haber tomado decisiones importantes desde nuestro último encuentro. Sin embargo, tras unos minutos hablando alegremente sobre cosas triviales surgió nuevamente esa atmósfera pesada llena de emociones reprimidas entre nosotros dos, una mezcla explosiva lista para estallar ante cualquier provocación externa o interna. Y así fue como ocurrió. Mientras compartíamos risas nerviosas recordando anécdotas pasadas acerca del verano anterior cuando todo parecía más simple, él tomó mis manos suavemente bajo la mesa sin pensarlo mucho. Fue entonces cuando comprendí lo inevitable. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, la vida familiar tranquila pero monótona frente al deseo ardiente por un futuro incierto junto a alguien tan cercano pero tan prohibido como su propio hijo. Las luces de Valencia brillaban en la distancia, mientras un aire de feria impregnaba el ambiente. La paella burbujeaba en la cocina, pero yo no podía concentrarme en nada más que en la confusión que me envolvía. Había pasado una semana desde el accidente familiar, y aunque había servido para unirnos temporalmente, las tensiones latentes no se habían desvanecido. Él seguía apareciendo en mis pensamientos como una sombra persistente. La mirada intensa que compartimos durante aquellos momentos robados se repetía en mi mente, como un eco que resonaba con cada paso que daba por la casa. No era solo el deseo lo que me ataba a él, era la conexión emocional que había florecido entre nosotros, algo que nunca había imaginado posible. Mi esposo se movía por la casa con un aire de preocupación. Notaba su esfuerzo por mantener la normalidad, pero su mirada a menudo se perdía en el horizonte, como si estuviera buscando respuestas a preguntas no formuladas. ¿Dónde has estado?, me preguntó una tarde mientras preparábamos la cena juntos. Su tono era suave, pero había un trasfondo de inseguridad que no podía ignorar. Solo he estado ocupada, respondí, evitando su mirada. La verdad era más complicada, estaba atrapada entre dos mundos y no sabía cómo salir sin causar estragos. El fin de semana llegó y con él una sensación de urgencia.
Teníamos una reunión familiar planificada, pero el día anterior recibí un mensaje de él: necesitamos hablar. El corazón se me aceleró al leerlo. ¿Qué significaba eso? Las palabras flotaban en mi mente como hojas arrastradas por el viento. La tarde del encuentro familiar fue tensa. Las risas y conversaciones parecían distantes mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Cuando finalmente encontramos un momento a solas, su voz era grave y decidida: no puedo seguir así. ¿A qué te refieres?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No sé si esto es correcto, confesó mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. Pero no puedo ignorar lo que siento. Las palabras colisionaron dentro de mí como olas rompiendo en la orilla. La realidad de nuestra situación me golpeó con fuerza. Estábamos jugando con fuego sin saber si nos quemaríamos o nos iluminaríamos. Esto es complicado, murmuré, tratando de encontrar una salida lógica a esta locura. Sé que lo es, dijo él con voz baja. Pero hay algo entre nosotros que no podemos negar. En ese momento sentí el peso de mis decisiones aplastándome. La culpa se retorcía en mi pecho como un nudo apretado, pero también había una chispa de emoción innegable al pensar en lo que podíamos ser juntos. Mientras caminábamos hacia el salón, escuchamos risas provenientes del grupo familiar reunido alrededor de la mesa. El aroma a paella flotaba por el aire y me recordó lo que estaba en juego: mi familia y la vida que había construido durante años. La tarde avanzó y las conversaciones fluyeron entre los miembros de la familia. Sin embargo, mis pensamientos estaban atrapados entre dos caminos, uno lleno de familiaridad y seguridad, otro lleno de incertidumbre y deseo prohibido. Al llegar la noche, mis sentimientos alcanzaron un punto crítico. Mientras todos se dispersaban para descansar después del banquete festivo, él se acercó nuevamente a mí bajo las luces tenues del jardín. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con voz temblorosa. No lo sé, respondí honestamente. Pero tengo miedo. Yo también, admitió él mientras nuestras manos se buscaban instintivamente. En ese instante compartido bajo las estrellas brillantes de Valencia, todo parecía posible y todo parecía perdido al mismo tiempo. La mezcla de amor y culpa crecía dentro de mí como una tormenta imparable. Los días siguientes transcurrieron entre miradas furtivas y conversaciones cargadas de significado oculto. Cada vez que nuestro camino se cruzaba accidentalmente, sentía esa chispa eléctrica entre nosotros avivarse aún más fuerte. Sin embargo, el peso del secreto comenzó a hacerse insoportable. Una mañana decidí hablar con él antes de que fuera demasiado tarde. No podemos seguir así, le dije directamente en un parque cercano donde solíamos jugar cuando éramos más jóvenes. ¿Por qué no?, preguntó él con desafío en sus ojos oscuros. Porque hay mucho en juego, respondí mientras miraba al suelo cubierto de hojas secas caídas del otoño anterior. ¿Y qué si esto es lo mejor para nosotros?, insistió él acercándose más a mí. No tengo respuestas, murmuré sintiendo como mi corazón latía desbocado ante su cercanía. El tiempo pasó rápidamente hasta llegar al día siguiente cuando recibí una llamada inesperada. Era mi hermana mayor preocupándose por nuestra madre enferma y pidiendo ayuda inmediata para organizar todo lo necesario para su cuidado durante su recuperación tras una operación reciente. Mientras hablábamos sobre los planes necesarios para ayudarla durante este tiempo difícil, sentí como la presión aumentaba sobre mí desde todos los frentes posibles. Mi madre siempre había sido un pilar fundamental en nuestras vidas. Ahora necesitaba apoyo emocional y físico justo cuando yo estaba lidiando con mis propios conflictos internos sobre mi relación secreta e inapropiada con su hijo. La llamada terminó dejando un vacío palpable dentro de mí. Tenía responsabilidades familiares ineludibles mientras luchaba contra mis deseos personales cada vez más intensos hacia él, mi hijastro, quien parecía ser tanto refugio como tormento al mismo tiempo. Esa noche decidí confrontar mis sentimientos nuevamente al encontrarme cara a cara con él bajo las estrellas titilantes del cielo valenciano, un lugar donde todo parecía posible pero también lleno de riesgos inminentes. Nuestra situación es insostenible, le dije firmemente mientras sentía como cada palabra pesaba sobre mí como plomo derretido cayendo lentamente desde grandes alturas. Él asintió lentamente antes de responder: tal vez deberíamos dejarlo todo atrás. Era una proposición peligrosa, sin embargo, ¿podría realmente dejarlo ir? La tarde se tornó gris en Valencia,
como si el cielo reflejara la tormenta que se gestaba en mi interior. Miré a mi hijastro, sus ojos mostraban una mezcla de confusión y deseo. Tal vez deberíamos dejarlo todo atrás, había dicho, y esas palabras resonaban en mi mente como un eco incesante. Pero, ¿era realmente posible? La idea de renunciar a todo lo que había construido me aterraba. Mi matrimonio, aunque desgastado por la rutina, aún tenía sus momentos de calidez. Sin embargo, el vacío que había sentido durante años se había llenado momentáneamente con la atención de mi hijastro. La culpa me carcomía, pero la atracción era innegable. En ese momento decidí que debía enfrentar la verdad. No puedo seguir así, le dije con una voz temblorosa. No puedo vivir en este engaño. Él me miró fijamente como si estuviera evaluando cada palabra que pronunciaba. La tensión entre nosotros era palpable, el aire estaba cargado de emociones no expresadas. ¿Y qué haremos entonces?, preguntó al fin, su voz era un susurro casi inaudible. No sabía qué responder. La idea de ser honesta no solo implicaba enfrentar mis propios sentimientos, sino también los de mi esposo. Pero había llegado a un punto en el que ya no podía ignorar lo que sentía. Mientras pensaba en las palabras adecuadas para romper el silencio entre nosotros, recordé los secretos ocultos bajo la superficie de nuestra familia. Mi esposo también tenía cosas que callar, había notado su distancia últimamente y los murmullos en su teléfono cuando creía que nadie lo veía. Él también tiene secretos, murmuré más para mí misma que para él. Era una revelación inquietante, pero liberadora al mismo tiempo. La traición no era solo mía, estaba claro que todos llevábamos nuestras cargas ocultas. El ambiente familiar se había vuelto tenso y lleno de sospechas, la atmósfera festiva de Valencia durante la feria de julio parecía distante e irrelevante frente a nuestra realidad. Los aromas a paella flotaban por las calles mientras yo luchaba con mis propias decisiones. ¿Qué vamos a hacer?, insistió él nuevamente rompiendo mis pensamientos dispersos. Su mirada buscaba respuestas en mí, pero yo no las tenía claras. Necesitamos ser honestos, respondí finalmente con determinación renovada. Debo hablar con él. El simple hecho de pronunciar esas palabras me llenó de miedo y alivio al mismo tiempo. Sin embargo, antes de poder dar un paso hacia esa conversación crucial, un sonido familiar interrumpió nuestro momento, el motor del coche de mi esposo resonó en el camino hacia casa. El corazón me dio un vuelco, el tiempo se detuvo mientras escuchaba cómo se acercaba cada vez más. No puede enterarse, pensé desesperadamente mientras buscaba una forma de salir del lío en el que me había metido. Pero escapar nunca ha sido fácil cuando se está atrapada entre dos mundos tan diferentes. Rápido, le dije a mi hijastro mientras nos movíamos hacia la cocina para evitar ser vistos juntos en el salón. La adrenalina corría por mis venas mientras intentábamos actuar con normalidad ante la inminente llegada del hombre al que le debía lealtad. El sonido del llavero resonó al abrirse la puerta principal y sentí cómo mi estómago se encogía ante lo inevitable. Mi esposo entró sonriendo y saludando como si nada hubiera pasado entre nosotros ese día. ¿Qué tal estuvo tu día?, preguntó con despreocupación mientras dejaba las llaves sobre la mesa y se dirigía hacia mí para darme un beso en la mejilla. Todo bien, respondí tratando de mantener una voz neutral. Aún así, dentro mío todo estaba revuelto, cada palabra parecía un juego peligroso donde nadie podía ganar. Mi hijastro permaneció detrás de mí, podía sentir su presencia tensa y ansiosa al igual que yo. Era como si estuviéramos compartiendo un secreto oscuro y prohibido justo ahí mismo en nuestro hogar familiar. Mientras cenábamos juntos esa noche, cada bocado se volvió más pesado que el anterior, las risas eran forzadas y las miradas furtivas parecían chispas listas para encender una hoguera oculta entre nosotros tres. De repente sonó el teléfono fijo y todos nos miramos confundidos, nadie solía llamar a esa hora. Mi esposo se levantó rápidamente para contestar mientras yo contenía la respiración ante lo desconocido que podría traer esa llamada inesperada. Al escuchar su voz desde el otro lado del hilo telefónico, vi cómo su expresión cambió drásticamente, su sonrisa desapareció y fue reemplazada por una mueca preocupada. ¿Qué? No puede ser, murmuró antes de colgar abruptamente y volver a mirar hacia nosotros con ojos llenos de incertidumbre.
¿Qué sucede?, pregunté temerosa ante su reacción alarmante. No, no es nada, respondió él rápidamente, pero su tono denotaba algo más profundo, algo que amenazaba con desmoronar nuestra frágil realidad familiar. Pero ahora ya era demasiado tarde para retroceder, los secretos estaban saliendo a flote como burbujas atrapadas bajo agua hirviendo y yo sabía que pronto estallarían sin piedad sobre todos nosotros. Con cada segundo que pasaba sentía como la tensión aumentaba hasta volverse insoportable. Era evidente que algo iba mal en nuestra vida familiar perfecta, o al menos eso creíamos hasta ese instante fatídico. En medio del caos emocional e incertidumbre sobre lo que nos esperaba a partir de ahora decidí actuar. Debemos hablar sobre esto, todos juntos. Las palabras salieron casi sin querer, pero eran necesarias para enfrentar lo inevitable. El silencio envolvió nuestra pequeña cocina mientras esperábamos respuestas o quizás confrontaciones inesperadas. Sabía muy bien que las decisiones tomadas hasta ahora tendrían consecuencias profundas e irreversibles sobre nuestras vidas entrelazadas por amor y traición. Y entonces sonó nuevamente el teléfono.